vamos a estar nuevamente compartiendo la palabra el día de hoy. Y bueno, vamos a ver cómo nos ha ido en esta semana. Espero que los que se vayan a ir a, entrando, adhiriéndose a este estudio que vamos a tener. Recuérdense que estamos estudiando las bienaventuranzas. Ahorita, bueno, pues ya es un poquito entrado el horario. Poquito el horario descontrolado, mirando el día, no mira uno el reloj, como en el invierno uno mira el tiempo y ya asume que es tarde, y ahorita ya es tarde y mira uno el sol, pareciera que no es tan tarde. Entonces, pero estamos aquí. Espero que cada uno de ustedes, bueno, los que vayan a ir entrando, ahorita mientras vamos a estar comentando un poco en lo que van entrando, van adhiriéndose, vamos a estar compartiendo lo que hemos estado estudiando de las bienaventuranzas. Yo creo que cada uno de nosotros, pues, hemos ido estudiando estos estudios que hemos tenido, y espero que cada uno de ustedes, pues, de igual manera lo hayan estado estudiando, pero sobre todo que estén ustedes, que los hayan estado apuntando, ¿verdad? Es importante que nosotros aprendamos la palabra de Dios, aprendamos la Biblia, y más bien es una ordenanza para nosotros como hijos de Dios, escudriñar las escrituras, no solamente leerlas. Leerlo, cualquier libro se puede leer, cualquier revista, cualquier documento se puede leer, pero la palabra de Dios no solamente se lee, se estudia. Entonces ahora mismo vamos a estudiar lo que hemos estado estudiando estos jueves, que hemos tenido los estudios del análisis un poquito más profundo del significado de las bienaventuranzas. Yo creo que una de las cosas más importantes muchas veces es no darle la importancia que debe de tener la palabra de Jesús, lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Y él inició primeramente las bienaventuranzas con el hecho de que nosotros miráramos el gozo de larga duración, un gozo largo, un gozo permanente, en el cual nosotros, los hijos de Dios, podemos disfrutar en esta tierra. No solamente la promesa de lo que el Señor nos tiene en el cielo, la promesa hecha a través de su Hijo Jesús, que son las herencias celestiales, sino más bien también también lo que nosotros disfrutaremos aquí en la tierra. Muchas bendiciones, mi hermana Verónica, Dios me la bendiga, mi hermana Juanis, Dios me los bendiga, y los que se vayan adhiriendo. Entonces nosotros sabemos que la promesa de Jesús no solamente fue de la herencia celestial, de lo que lo que nos tiene Él preparado para cada uno de sus hijos en cuanto a el reino de los cielos, y también las coronas que nos tiene prometidas como buenos siervos. Sabemos que van a haber galardones para cada uno de aquellos que que hacen la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero no solamente los galardones y la promesa de la vida eterna y el reino de los cielos, sino también que el Dios quiere que seamos felices aquí en esta tierra, que tengamos descanso, que tengamos paz, y que tengamos también la seguridad de que todo lo que está escrito en esta palabra, en la Biblia, es verdadero, es genuino, y es tan cierto que nosotros mismos lo podemos disfrutar y experimentar a través de lo que nosotros mismos podemos ir experimentando en la vida, en nuestro diario vivir como hijos de Dios. No solamente son las cosas que nosotros podemos de alguna manera tener una fe, sino que la misma fe nos hace ver y sentir las promesas de Dios aquí en la tierra, lo que nos tiene prometido. Es el gozo, es la paz, la confianza, y de saber que Él es fiel sobre todas las cosas, que no es que Dios esté negándose a darnos ese gozo aquí en la tierra. Entonces, como hijos de Dios, eso es lo que Él nos ha prometido, y lo que tenemos en las bienaventuranzas, nosotros podemos ver que Dios, a través de su palabra, Jesús en sus palabras en este Sermón del Monte, Él inicia con lo que Él está enseñando. Pero ¿por qué Jesús enseñó las bienaventuranzas?
Es que Jesús enseñó las bienaventuranzas porque ahí mismo Él estaba plasmando lo que iba a ser ejemplo para nosotros por parte de Él cuando tenía su ministerio aquí en la tierra. Jesús estaba dando ejemplo de todas estas cosas, pero las cosas que Él enseñó en las bienaventuranzas es lo que Él enseñó a los apóstoles. Y Él dijo, todas estas cosas que ustedes hagan van a tener una recompensa, y es el descanso. Entonces, no sé si ustedes sepan en qué bienaventuranza vamos. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a estudiar ahora en, en esta bienaventuranza? Si se acuerda alguno de ustedes, Pati, Dios te bendiga, mija, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí compartiendo con nosotros. No sé si se acuerda alguien que se acuerde qué bienaventuranza tenemos para el estudio de hoy. Yo creo que lo he repetido casi cada vez, cada semana lo repetimos. ¿Cuál es la bienaventuranza que tenemos? Pero si no se acuerda, no se preocupe. Solamente quiero estar viendo si van siguiendo la secuencia de los estudios que estamos teniendo, y sobre todo que es en realidad recordar, es volver otra vez a poner en mente las cosas, las ideas de lo que estamos estudiando. Entonces, vamos a ver, si usted no se acuerda, no se preocupe. Para eso estamos aquí, para aprender. No estamos aquí para juzgar ni quién sabe ni quién no. Estamos aquí para aprender. Entonces, ahora vamos a ir a la bienaventuranza número 4, número 5. Vamos a ir a la bienaventuranza número 5. Y esta bienaventuranza tiene que ver con algo que de hecho, todos los hijos de Dios, los cristianos, deberíamos de practicar. Gracias por la manzana, Pati. ¿Te acordaste, verdad? Gracias. Ahorita pues le voy a dar una mordida al teléfono de perdido, ¿verdad? Eh, acuérdense que les dije que me trajeran una manzanita para este estudio, porque acuérdense que el maestro hay que llevarle la manzana. Una ya, mire, ya se acordó. Entonces nosotros nos damos cuenta que vamos a estudiar la número 5. Pero miren bien lo que realmente Jesús estaba enseñando. Y esto es lo que todos los hijos de Dios tenemos que practicar. Nos toca la bienaventuranza número 5. Y la bienaventuranza que nos corresponde se encuentra en el capítulo 5 de Mateo. Recuérdense que estamos en el 5 de Mateo, en el versículo número 7. Número 7. Así es de que pónganle allí a su Biblia en el capítulo 5, versículo 7. Y vamos a leer la bienaventuranza número 5. Y la palabra de Dios dice así. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muchas gracias, mi hermana Verónica, pero ahí ya tengo 2 manzanas, por lo menos ya tengo para la semana. Muchas gracias por su manzanita. Entonces, tenemos que la bienaventuranza es la número 5, y la bienaventuranza número 5 dice que bienaventurados los misericordiosos, porque estos alcanzarán misericordia. Bien, esta bienaventuranza vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios va a enseñar en este día. Vamos a orar al Padre y vamos a pedirle de su guianza, vamos a pedirle de su favor para entender la palabra conforme a Él nos la quiere enseñar hoy en día. Amén. Vamos a orar al Padre. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor bendito, gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel, tú eres, Señor, el creador de los cielos y la tierra. En ti confiamos, Dios, y en ti ponemos nuestras vidas, Padre. Que tú nos guíes, que tú nos confortes, Señor. Que tú nos des de esa palabra, Señor, como estudiábamos la semana pasada. Que esa hambre y sed de justicia, Padre, sea siempre el anhelo de nuestras vidas para poder nosotros caminar seguros. Para poder nosotros, Dios, estar siempre confiados en ti, bendito Padre. Sabemos que tú eres fiel y verdadero. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Sé tú, Señor, hablándonos a través de la palabra. Sé tú, Señor, capacitándonos, instruyéndonos para toda buena obra. Dame palabras de entendimiento y sabiduría para poder, Señor, compartir con mis hermanos
y a ellos dales, Señor, un corazón dispuesto para aprender, dales oídos para oír la palabra tuya, Señor. Te los ponemos en tus manos, bendito Padre, y confiamos que tú harás, Señor, conforme a tu promesa en cada uno de los corazones que buscan y anhelan aprender de ti, Señor. Te los ponemos en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues mi hermana Juanis, gracias. Ahora sí que ya tengo rojas y verdes. Me faltan las ensalada, una ensalada de tipo tricolor, ¿no? No, pues la pelamos, ¿verdad? Pelamos una roja y ya se hace blanca. Bien, pues voy a entonces a pelar unas manzanas ahí para hacer verde, blanco y rojo. La bandera ¿dicen qué? ¿La bandera del piojo? Bueno, no sé. Pero el asunto es que, muchas gracias. Bien, miren hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos bienaventurados. Y en la palabra de Dios en Mateos nos menciona 9 bienaventuranzas. Vamos en la quinta. Lucas menciona solamente 4 bienaventuranzas. Conocemos que estos 4 libros, estos 4 evangelios se le conocen como los evangelios sinópticos, o quiere decir libros o evangelios que se parecen, similares. Entonces, pero hoy aprenderemos de que no son los 4 evangelios sinópticos, son solamente 3. Mateo, Marcos y Lucas son los 3 libros sinópticos. Juan no es sinóptico, es evangelio, pero no es sinóptico. Así es de que nosotros aprendemos que de estos 4 evangelios, aprendemos de que estas bienaventuranzas las pone aquí Mateo, porque recuérdense que Mateo escribiendo el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Entonces fue Mateo más explícito en explicar todo esto, porque los judíos tenían el entendimiento más amplio sobre el lenguaje que estaba hablando en ese tiempo Jesús. Recordemos también que esto Jesús lo hizo con el motivo de animar también a sus discípulos. Lo mismo que hace con nosotros hoy en día. La palabra de Dios es para animarnos. Aún a pesar de estos tiempos tan difíciles, de estos tiempos tan duros, Dios sigue hablando a nosotros todavía. Él nunca ha parado de hablar. Él siempre ha estado hablando. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere decir la palabra misericordioso. La palabra misericordioso viene de la palabra griega misericordioso, elemón, con doble L-E-M-O-N, elemón. Y elemón es una palabra que es mixta, que está compuesta de 2 palabras que significa compasiva o simpatía, misericordiosa y sensitiva, que combina la inclinación a hacer algo y la acción para hacerlo. Fíjese bien, no es solamente la inclinación o el pensamiento, sino también la acción de hacerlo. Misericordia significa es tener compasión, una misericordia, una gracia para hacia las demás personas cuando nosotros entendemos este término. Ahora, para poder nosotros entender la misericordia, podemos ver que la palabra misericordia la podemos encontrar en la Biblia como más de 200 veces, la palabra misericordia. Pero misericordioso se encuentra en el Nuevo Testamento como la contamos como unas 30 veces, la palabra misericordioso. Entonces, esta palabra misericordioso, eso es lo que significa la inclinación y la acción. Entonces vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros entendamos esta bienaventuranza. Dice que bienaventurados los misericordiosos, porque estos alcanzarán misericordia. Ahora bien, ¿cómo nosotros entendemos esto? ¿Alguno de ustedes puede realmente poder decir que ya entiende este término de la palabra de Dios, misericordioso? ¿Cuántos de nosotros hemos alcanzado misericordia por parte de Dios? Nosotros hemos alcanzado la misericordia y lo podemos ver a través de nuestras vidas, a través de lo que nosotros mismos vivimos. El simple hecho de nosotros estar ahora mismo llamando al Señor Dios, nuestro Padre,
ya es parte de la misericordia que Dios tuvo con nosotros de habernos adoptado como hijos suyos a través de Cristo Jesús. Entonces, el reconocer también que nuestros pecados han sido perdonados no era sino la misma misericordia de Dios, que sin tener la necesidad ni algo comprometido para Él, de parte de Él hacia nosotros, no había ningún compromiso para haberlo hecho. Pero en esa misericordia que Él es, porque Él es misericordioso, entonces pudimos alcanzar misericordia y tener el perdón de nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Así lo entendemos, en simples palabras. Pero ahora bien, ¿cómo nosotros podemos entender que la misericordia proviene de Dios? Número uno, para poder nosotros entender, tenemos que ir hasta el trasfondo de todas las cosas. Tenemos que ir al trasfondo de todo el inicio, de cómo es que tuvo que venir y surgir la misericordia de parte de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque, mire, donde una persona, o donde dice la misma palabra, dice, donde no hay culpa, decía Pablo en Romanos, donde no hay culpa, donde no hay ley, no hay culpa, no hay pecado, porque no hay ley. Entonces, y si no hay culpa, no hay ley, no hay culpa, entonces no se requiere de misericordia. ¿De qué se va a requerir misericordia si no hay algo de qué perdonarse? Entonces nosotros miramos que nosotros mismos tenemos en sí, en nuestro propio DNA o nuestra naturaleza humana pecaminosa, tenemos la necesidad de para poder entrar al reino de los cielos, un perdón completo. Tenemos que ser limpiados, tenemos que ser restaurados, y hasta donde se entiende ahorita la palabra es que tenemos que ser perdonados de una manera infinita, porque el pecado del hombre es infinito. O sea, el hombre apenas acaba de cometer un pecado y ya está cometiendo el otro. Es como aquel que está comiendo y ya está en el almuerzo y ya está preguntando qué va a cenar cuando todavía no termina el almuerzo. Y a veces así estamos en el pecado. Apenas terminamos de un pecado cuando ya estamos pecando de otro. Apenas estamos haciendo algo y ya estamos cometiendo algún mal pensamiento contra alguien, y nosotros mismos ya estamos cometiendo esa falta delante de Dios. Entonces, nosotros mismos podemos darnos cuenta que la palabra nos dice, y quiero que vayamos primeramente, vamos a Jeremías. ¿Qué nos dice Dios en Jeremías? Mire, vamos a ir a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Y quiero que vayan el versículo de Jeremías 3, versículo 12. Deje ver. Jeremías 3, 12. Dice la palabra de Dios así en Jeremías capítulo 3, versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Mire qué bonitas palabras del Señor Jesús. Le está diciendo al pueblo de Israel, vuélvete, rebelde. La palabra de Dios nos está enseñando algo aquí, en esta palabra de Jeremías, capítulo 3, versículo 12. La palabra de Dios nos está enseñando que, número uno, Dios, aun a pesar de que es un Dios santo, un Dios lleno de misericordia, un Dios en el cual nosotros podemos mirar que Él en su santidad plena, porque la misma palabra dice que Dios es santo, 3 veces santo, porque sabemos que aún en esa santidad de Dios, Él le plació darnos a nosotros parte del reino a través de Cristo Jesús. Dice que con Cristo Él es heredero y nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces Dios está haciéndole una recomendación a Israel a través de Jeremías. Le dice, vuélvete. Ve y clama, le dice Dios a Jeremías, ve y clama estas palabras hacia el norte. Está hablando de la palabra a Israel. Y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. La enseñanza número uno que nos enseña aquí la palabra, y podemos ver muchos versículos de misericordia de parte de Jehová, de parte de Dios, es que Dios dice en la misma palabra que Dios es grande en misericordia, tardo para la ira.
Entonces, para que nosotros le podamos hacer que Dios entre en ira, en enojo, en esa ira no de una, no como la forma humana de una ira de ser humano, porque Dios no es humano y la ira de Dios no es comparada con la del humano. Dios no es un Dios vengativo. Entonces Dios le está diciendo a Israel, vuélvete de lo que tú eres rebelde. La enseñanza número uno que tenemos de parte de Dios, la enseñanza número uno que tenemos de parte de Dios es que Dios nos enseña algo, y es que nosotros tenemos que aprender como lo es Dios. No tenemos que ser rencorosos. Dice que Dios no es rencoroso, que para poder nosotros alcanzar misericordia, recuérdese de la bienaventuranza. ¿Qué está diciendo la bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos, porque estos alcanzarán misericordia. Entonces, perdón, entonces dice que Él no guardará el enojo por causa de la rebeldía de Israel. ¿Qué nos enseña este primer principio? Número uno, lo que nos enseña el primer principio de Dios es que aún Dios, sintiéndose ofendido por las ofensas de Israel, la indiferencia y el rechazo de Israel, Dios seguía teniendo paciencia y compasión, pero no solamente esa compasión, sino la misericordia es aquello que dijimos que es algo que se siente, pero no solamente se siente, sino que lo lleva a la práctica. Entonces miramos que Dios está mostrándonos a nosotros que Él no solamente piensa hacernos el bien a nosotros, sino que lo lleva a la acción. Que cuando nosotros miramos esa parte de Dios, que Dios siendo Dios, un Dios santo, un Dios puro, un Dios que está lejos de todo lo que se llama pecado, allá en su trono de gracia, y quiere tener esa comunión con nosotros, y Él ya no nos mira a nosotros en esa forma pecaminosa, porque que dice que todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su sangre hemos sido limpiados, hemos sido lavados y hemos sido comprados con un precio tan grande que nadie puede pagar. Entonces miramos nosotros cómo Dios está diciendo, ya entonces ahora ya tienes un valor para mí. Y yo quiero tener esa comunión contigo, pero entonces la única manera de yo poder tener la comunión contigo antes de Cristo es, lávate, límpiate de todo tu pecado, y yo te pondré en un lugar especial, y te pondré en un lugar donde, en mi tesoro, en un lugar donde tú tienes un valor incomparable. ¿Por qué? Porque el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario, a nosotros nos dio un precio que fue un alto precio, algo de alta estima. Es como esos carros viejos, no sé si a mí sobre todo me llama la atención, esos carros antiguos, que tú los miras y esos carros viejitos cuando están en lugares abandonados, y de repente algún colector de carros se le ocurre, mira ese carro y dice, wow, ese qué bonito carro, y otro puede ir con él y dirá, pues ¿qué le ves de bonito? Si ese carro no tiene más que puro óxido por todos lados, no funciona, el motor no le funciona, pero el que compra el carro, el que va a restaurar ese carro, él está mirando una obra de arte, él está mirando una pieza de gran valor, está mirando algo que tiene valor para él. Y el hombre natural, él mira y dice, ese carro para mí no tiene ningún valor, es un pedazo de chatarra, de hecho no me van a dar ni en la chatarra porque es puro moho. Pero el hombre decide comprarlo. Y el hombre, al llevárselo, empieza a tener cuidado. Desarma ese carro pieza por pieza, limpiándolo, puliéndolo, poniéndole bondo, empezándolo a pintar. Y de repente ese carro empieza a cobrar una forma que cuando lo empiezan a ensamblar ese carro de nuevo, empieza a tomar forma más todavía. A la final ese carro le ponen un motor ya rebildeado, nuevas llantas, asientos, y a la final ese carro es una obra de arte. Algo que no tenía valor. Un carro viejo de los 50, de los 40, de los 30, que cuando los jóvenes miran esos carros en los yonkes, prefieren un carro nuevo de plástico. Y entonces, eso es lo que es el hombre. Dios, la gente cuando mira a una persona, por ejemplo, a un drogadicto, cuando la gente mira a una prostituta, cuando el hombre mira a un hombre que es alcohólico,
a una persona que es de unos impulsos malos, que tiene un carácter malo, a una persona que tiene un vocabulario malo, y la gente que los mira dice, wow, esta persona, ¿qué le pasa? Es un vulgar, este es una escoria, ¿no? ¿Lo he oído? Esa es una escoria de la vida. Pero la gente está mirando a esa persona con los ojos humanos, ojos sin compasión, ojos con un valor que para el hombre mismo no tiene valor. Mire qué casual, qué ignorancia de la gente que cuando mira a un ser humano no le da valor. Aún mirándolo en la condición que se encuentra por lo que sea, si fue por una decisión que decidió en algún momento tirarse a los vicios o en algún momento ser una persona así como es, y la gente lo mira y la gente no le da ese valor porque no tiene ese sentimiento dentro, esa misericordia que le debe de nacer para poderle dar valor a esa persona, y lo único que está haciendo es juzgarlo por lo que está mirando. Y lo único que ve en esa persona es el hombre vicioso, la mujer que está viciada, una mujer que no tiene, una mujer que no tiene principios, está mirando algo como una escoria de la vida. Y la persona misma no le da valor al ser humano, pero le da valor a un objeto. Es increíble cómo alguien le puede dar valor a una pintura que pintó una persona hace 100 años, 200 años, y ese pedazo de tela con pintura y un marco vale millones de dólares, y ver a un ser humano casi muerto, destruido, y una persona ve como algo que no sirve. Es algo que no makes sense, algo que no tiene lógica para el hombre que debe tener sentimientos, algo que está hecho a imagen y semejanza de Dios, algo que es semejante a Él. Esa persona misma que está juzgando a esa persona en esa condición es una persona hecha igual a Él, que tiene sangre, que tiene cabeza, cerebro, manos, pies, alguien que respira, puede hablar y puede pensar. Y esa persona, porque no sabe por qué causa se encuentra en esa situación, lo está juzgando, lo juzga y no le da valor. Y más bien lo menosprecia. ¿Cuántas veces nosotros mismos lo hemos hecho de esa manera? ¿Cuántas veces hemos visto a un indigente, a una persona, a un vagabundo que huele mal y todo, y a veces se acerca y pide una moneda, y nosotros decimos, vicioso, ¿para qué va a querer el dinero? Para irse a viciar, para irse... Porque es el primer sentimiento que brota del ser humano, el desprecio a la demás gente, por mirarlo por su condición, porque no hay misericordia en el ser humano. Hoy el ser humano, los hombres, los seres, hoy los seres vivientes, lo que le llaman el Homo sapiens, el que piensa, el que tiene cerebro, porque los animalitos no piensan, ellos actúan por solamente instinto, pero dice que nosotros pensamos. ¿Y cómo es posible que una persona puede hacer una donación de dinero tan grande a veces para organizaciones que cuidan animales, que no es capaz de donar, ni siquiera dar una caridad a un ser humano para que salga de lo que está viviendo? Porque no sabemos por qué causa. Muchas veces hay personas que vienen a los vicios porque muchas veces dicen, es que fue lo que decidió. No sabemos cuál fue la causa. A veces hay personas que están tiradas en los vicios y no es porque se les ocurrió tomar drogas. De repente pasó algo en sus vidas que su descarga fue hacia ese lado. Y a veces nosotros humanamente juzgamos por lo que vemos, pero no por lo que nosotros realmente pudiéramos investigar y ver por qué esa persona cayó en ese hoyo. Sin misericordia. Dios mismo nos enseña en la palabra de Dios que sin misericordia no alcanzaremos misericordia de parte de Dios. A veces nosotros mismos, como cristianos, como hijos de Dios, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de abundar en misericordia. De hecho, esa es la primera parte que nosotros debemos de tener como hijos de Dios, misericordia, aún para los nuestros, aquellos que están dentro de la iglesia, que a veces cometen errores, y nosotros los cristianos somos implacables. A veces nosotros los cristianos les juzgamos rápidamente y decimos, estos son hijos del diablo, estos no son hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios no harían las obras del diablo. ¿Y tú qué estás haciendo con ese juicio? Que estás abriendo tu boca juzgando a ese, diciendo que ese es hijo del diablo, porque está actuando de esa manera. No sabe. Nosotros, para empezar, Dios dice la palabra que no nos llamó a juzgar a la gente, más bien nos llamó a que pudiéramos nosotros restaurar a los que están haciendo algo malo, ya en el simple hecho de
nosotros restaurar a esa persona con amor, ya le estamos diciendo que está mal, pero se lo estamos diciendo en una forma de amor, haciéndole ver que está mal, pero no le estás reprochando ese sentir, porque muchas veces, mire, a veces como humanos nosotros cuando vienen y nos exhortan y de una manera agresiva, nosotros respondemos con agresión. Y a veces así es la persona. La vemos mal y le vamos a reprochar su error, esa persona se pone agresiva y se pone todavía peor, porque no está mirando el amor de Dios en sus hermanos. A veces nosotros mismos, para veces de levantar a alguien más y animarlo a que siga caminando en la fe y que mire que el error que cometió le afectó la relación con Dios, pero no con nosotros. Nosotros no. El problema que se armó una persona que falló es entre él y Dios. Si su pecado a mí no me afecta, ¿por qué me molesto? Si su pecado a mí no me está llevando envuelto entre los pies, ¿por qué yo me tengo que molestar? Ahora, si esa persona cometió un fraude contra mí y yo resulté afectado, aún así yo no puedo tener una mala actitud con esa persona, con ese hermano. ¿Por qué? Porque el que se va a encargar de eso con justo juicio es Dios, no yo. Más bien yo, al perdonarle la ofensa, Dios va a tomar acción rápido. Va a tomar acción rápido Dios. Porque la primera cosa es que dice que Dios no puede ser burlado. Dice Gálatas 5, el que siembra para la carne, el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Entonces nosotros que nosotros mismos podemos caminar y, y exhortarnos y animarnos y de saber que nosotros mismos a veces de animar a otros, a veces nosotros mismos por falta de misericordia desanimamos a otros y en vez de levantarlos cuando caen, ¿sabe qué es lo que hacemos? Los dejamos tirados. Dicen que el peor ejército que existe entre todos los ejércitos alrededor del mundo, dice que nosotros somos como ejército, un ejército de Dios. Y nuestro capitán en la batalla es Jesús. Y entre todos los ejércitos, aquí en el ejército de los Estados Unidos, hay un protocolo que dice que cuando un soldado cae en guerra, aún el ejército tiene que encargarse de recoger los restos que hayan quedado. Si el hombre, uno de los soldados cayó hecho pedazos por alguna bomba, el ejército de los Estados Unidos está obligado por honor a ese que cayó en la guerra de traer aún sus restos que hayan quedado, así sea una pierna, un brazo. Está obligado el ejército de los Estados Unidos a traer esos restos para entregárselos a los familiares. ¿Sabe? Nosotros somos un ejército de Dios. Nosotros fuimos llamados a formar las filas del ejército de Dios. Pero nosotros somos el peor ejército. Porque a veces hay soldados de los nuestros que caen. Y en vez de levantarlos y llevarlos, aunque sean rastras, a veces somos los primeros que los dejamos tirados. A veces nosotros no nos preocupamos por esos que han caído. No nos preocupamos por esos que aún han estado en nosotros en la batalla. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos estado caídos? La gracia de Dios nos ha levantado y a veces el apoyo de otros hermanos. Pero qué feo se siente, ¿no es cierto? Arrastrando el problema tú solo y tú miras que los que van alrededor tuyo pasan indiferentes. Es como cuando alguien se queda tirado en el parkway, en el highway, y esa gente ve que pasan carros y carros y carros y carros y nadie se para. Nadie se para. Y a veces en las cosas del Señor, a veces así es. A veces hay un hermano, una hermana, alguien de la iglesia que está con un problema, pero nadie le pregunta, nadie se preocupa, no hay. Y a veces alguien le pregunta, ¿y por qué será que este hermano está pasando por esto? Y muchas veces, mire, muchas veces pasa esto. A veces, y yo hablo de la Iglesia Universal de Dios. No estoy hablando específicamente de una congregación de algún lugar. Estoy hablando de todo hijo de Dios cristiano en todas partes del mundo. Es que a veces mismos nosotros nos convertimos en jueces. Y a veces en los mismos
en los mismos hermanos, a veces se dice, qué bueno que le está pasando esto, porque tal vez es su pecado el que lo tiene así. Y diría la palabra, ¿y tú qué sabes, oh hombre? ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabes por qué es la situación en la que está pasando? Pero el primer principio que la palabra de Dios nos enseña es que dice que le dijo Dios, dile Jeremías a la Israel, a la rebelde, al norte que era Israel, dile que vuelva y que yo tendré misericordia de él y no me acordaré más de sus pecados. Dice, no tendré para siempre mi enojo. A veces nosotros somos de corazones duros. ¿Cuántas veces nosotros como esposos, a veces cuando discutimos como esposos, y estoy hablando de los cristianos porque no estoy hablando de los del mundo, porque los del mundo pues esos, si están bien pues ellos estarán bien, pero estoy hablando de los cristianos. ¿Cuántas veces los matrimonios, a veces por falta de perdón, nosotros mismos duramos días, a veces sin hablarnos como hijos de Dios, como parejas? A veces los padres con los hijos, cuando se molestan los padres con los hijos. A veces hay hijos que están fuera de la casa y duran sin hablarse con los padres por un problema que podría haberse resuelto si se hubiese traído a los pies de Cristo ese problema. O cuántas veces nosotros hemos discutido con personas, con familia, y que nosotros somos hijos de Dios y que debemos ser misericordiosos, porque los del mundo, los familiares que no conocen a Cristo, ellos no entienden esto, pero nosotros sí entendemos. Y nosotros cuántas veces por enojo, a veces duramos mucho sin hablarnos con tíos, con primos, con hermanos, con familia lejana, aún con vecinos, que nos enojamos porque se nos echó la basura al lado de la casa, o porque del aire tumbó el catambo de la basura y la basura regó, y entonces el vecino no vino a recoger la basura y nosotros nos molestamos y empezamos nosotros a discutir y esto y aquello, y en vez de decir, bueno, el viento tumbó la basura, no fue intención del vecino, el vecino la vio y tal vez hizo el despistado para no recogerla, pero lo voy a hacer yo y me voy a evitar este problema. Pero en vez de eso, y a veces hasta nos enemistamos. Y a veces cuando nosotros mismos pasamos esas cosas, ¿cómo actuamos? ¿Estamos aplicando la misericordia que aplicó el Señor con nosotros? ¿Acaso nosotros ahora, con la gracia de Dios, por el medio de Cristo Jesús, haber alcanzado el nombramiento de ser llamados hijos de Dios, como dice Pablo en Romanos número 8, capítulo 8, ahora que por medio del Espíritu Santo hemos sido llamados hijos de Dios y a través de ello llamamos a Dios Abba Padre? Y pero si nuestro Padre es misericordioso, ¿cómo deben de ser los hijos? Misericordiosos, porque Él nos extendió la gracia y nos dio el perdón y nos dio misericordia. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener misericordia. Jesús aplicó una parábola, la parábola de los dos siervos, el siervo malo. Y dice que el Señor llamó al siervo que le debía 50,000 denarios. Esto era una fortuna, algo que no se podía pagar. Y se lo mandó llamar y le dijo, ¿cuándo me vas a pagar? Señor, perdóname porque no tengo, te lo pagaré por último. Era una cantidad que no se podía pagar. ¿Y qué le dijo el Señor? Te perdono la deuda, vete. Pero dice que este consiervo, otro le debía a él solamente 50 denarios. O sea, era una suma que se podía pagar. Pero este que se le fue perdonado mucho le dijo, no, me pagas a mí o te mando a la cárcel. Y dice que le mandó a la cárcel a él y toda su familia. Entonces miramos que el Señor, dice que el Señor al enterarse de esto le llamó y le dijo, ¿qué te pasa? A ti te perdoné una deuda tan grande y tú no fuiste capaz de perdonarle esa deuda a ese consiervo tuyo. Miserable. Lo que nos está enseñando la palabra es, hermanos, es de que si nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, que nos sigue perdonando de los pecados pasados, de los pecados presentes y de los pecados futuros, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a aquellos que cometen a veces faltas contra nosotros? Y todavía más, aquellos que cometen faltas y que ni siquiera son contra nosotros, y a veces nosotros ya le estamos juzgando por pecados que ni siquiera nosotros tenemos que ver con ellos. ¿Por qué? Porque hay falta de misericordia.
Misericordia, le dijo el Señor, misericordia quiero, no sacrificio. Todos hacemos sacrificio. Humanamente hablando, todos sacrificamos nuestro tiempo para ir a la iglesia, nuestro tiempo para leer la Biblia, porque es un sacrificio, porque nuestro tiempo es nuestro tiempo. Entonces nosotros no podemos, cuando disponemos un tiempo para la Biblia, es nuestro tiempo. Cuando disponemos para orar, es nuestro tiempo. Cuando disponemos para algo, es nuestro tiempo. No, no, no. Si lo pusiéramos en la perspectiva real, el tiempo no es nuestro, es de Dios. Pero entonces, como es nuestro tiempo, no percibimos que lo que tenemos que hacer es aprender de Dios y saber que Él es misericordioso. Y que al aprender de la misericordia de Dios, nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos, a saber perdonar, a no guardar el enojo, a no guardar el rencor. ¿Cómo una persona puede estar tranquilo al saber que tiene un problema en su corazón? ¿Cómo? O sea, la palabra de Dios cuando dice Jesús, si tú traes ofrenda al altar, pero te acuerdas cuando traigas tu ofrenda que tú tienes algo contra tu hermano, no traigas la ofrenda. Dice, déjala ahí y ve, ponte a cuentas con tu hermano, arregla tus problemas, arregla todo lo que tengas que arreglar y entonces trae tu ofrenda para que sea recibida. De otra manera la ofrenda no será recibida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que cuando tenemos algo con los que nos rodean y aun aquellos que no nos rodean, que están lejos, pero que tenemos un problema con ellos y no lo arreglamos y tenemos el enojo ahí guardado, la ira ahí guardada, esperando que solamente, como luego dicen, nomás esperando que caiga la última gota para que se derrame? ¿Cuántas veces has escuchado eso? Esta fue la última gota que derramó el vaso y explotas. ¿Cuántas veces has hecho eso? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Por eso mismo nosotros mismos no podemos disfrutar de las cosas que el Señor Jesús nos ha prometido. El gozo de larga duración, lo que es el verdadero significado de bienaventurados sois. ¿Por qué? Porque nuestro corazón todavía no ha entendido que tiene que haber una transformación, no solamente de pensamiento, hermanos, porque pensar en las cosas buenas es muy fácil. ¿Cuántas veces tú puedes decir, ay, pues si yo me ganara la lotería, lo primero que haría sería construir una iglesia? No es mentira. Para empezar, primero no tienes que andar jugando lotería. Mejor más bien pídele a Dios que te bendiga en tu trabajo. Y de lo poco, pues da, y después tendrás mucho y darás más. Pero si en lo poco dice la palabra que si en lo poco no eres fiel, pues en lo mucho menos seríamos fieles. Entonces, no es cierto. Entonces la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros empezamos a sentir la misericordia, el cambio, la transformación de nuestra mente, pero tiene que ser transformado nuestro corazón. Porque muchas veces solamente Dios, Jesús, se ha convertido en un Dios, en un Jesús intelectual, en un Jesús de conocimiento, en un Jesús que te hace caminar porque necesitas un amuleto. Ya no tienes a San Martín de Porres, ya no tiene uno a San Martín Caballero, a San Martín no sé qué, a San quién sabe quién, San Quintín, San no sé yo, San Sabás también, ahí. Ya no tenemos a nadie de esos. Ah, pero entonces ahora nosotros tenemos lo que es ese San que somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que realmente estamos... Dios te bendiga, mija, bienvenida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender la misericordia de Dios cuando solamente nuestro pensamiento ha sido cambiado, pero no ha sido transformado nuestro corazón? Entonces solamente cargamos a Jesús en una imagen que nos ha sido puesta, se nos ha quitado las imágenes de piedra, de bronce y de madera, y ahora se ha puesto un Jesús que ya no cargamos una imagen, pero ahora la imagen la cargamos aquí en la cabeza, porque no ha bajado esa imagen a nuestro corazón y seguimos actuando igual.
seguimos sintiendo lo mismo antes de conocer a Cristo y seguimos actuando igual después de haber conocido a Cristo, porque nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestra forma de perdonar, esa es la manera de cómo pienso. ¿Cómo perdonamos nosotros a los que nos ofenden? ¿Los perdonamos nosotros por lo que realmente hemos recibido de parte de Dios, ese perdón original, o solamente lo perdonamos a conveniencia? ¿Por qué perdonamos? La pregunta es ¿por qué? Es que, número uno, hermano, cuando nosotros perdonamos a alguien, Dios te bendiga, hijo, cuando alguien perdona a alguien, tú lo puedes ver si el perdón vino de su corazón o el perdón solamente vino de su cabeza. Porque cuando el perdón viene del corazón, tú nunca más te vuelves a acordar de las cosas pasadas. Cuando tú perdonas de verdad, tú no vives amargado por ese problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice Jesús, dice Dios en este lugar, dice, yo te voy a perdonar, te voy a dar misericordia, pero no solamente te voy a dar misericordia, sino que ya no guardaré el enojo contra ti. O sea, Dios, a través de Cristo Jesús, nos ha dado el perdón eterno, que Él ya no tiene el enojo con nosotros. ¿Por qué? Porque el enojo ha sido quitado por medio de Jesús. Y Jesús está intercediendo, como dicen Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote. Entonces iremos avanzando porque es muy extenso este mandamiento, esta bienaventuranza. Entonces miramos que Dios dice, perdona, yo voy a perdonarte, te voy a traer otra vez a mí, pero no solamente eso, sino que voy a extender mi misericordia y nunca más, o sea, no guardaré el enojo para siempre. Entonces quiera Dios que ese mismo sea tu pensamiento. Que si tú tienes algo contra alguien, sácalo de tu corazón. Que el enojo, hermanos, nunca venga a tu corazón. Que el enojo esté aquí cuando te enojas, te molestas, sácalo y ya se quedó ahí. Pero cuando tú dejas que el enojo llegue a tu corazón, ¿sabes qué es lo que te va a producir? Una raíz de amargura. Y la amargura te va a traer dolor. La amargura te va a traer destrucción personal. Pero dice la palabra de Dios que la amargura trae contaminación a otros. Y la amargura no solamente te contamina a ti, la amargura contamina a los demás que te rodean y a aquellos que están lejos y cerca de ti, porque hay una raíz de amargura por el perdón no dado a aquellos que han ofendido a cada uno, a aquellos que te han ofendido. No puede haber rencor en un corazón de un hijo de Dios. ¿Cómo? No se explica uno cómo puede haber enojo. Te puedes enojar, sí, pero dice la palabra, enójate, pero no te aires. Que no venga la ira a ti, porque en la ira, hermano, pecado. Porque así como Caín en el enojo vino a la ira, ¿y qué hizo? Mató a su hermano Abel. ¿Y cuántas veces nosotros mismos en la ira hemos matado a mucha gente? Y tú dirás, hermano, yo nunca le he levantado la mano. La palabra de Dios dice que solamente el simple hecho de haberlo hecho mentalmente, que tú ojalá y se muera, ojalá y le pase un carro por encima, ojalá y que le caiga un rayo, ¿tú ya lo mataste? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Y si quieres lo vamos a ver más adelante, después cuando estemos estudiando completamente el Sermón del Monte. Dice que el homicidio, ¿de dónde viene primero para matar a una persona? ¿No viene del corazón? Entonces cuando tú ya estás pensando en que ojalá y se muera, ojalá y se lo lleve un arroyo de agua, ojalá y se lo lleve un carro, ojalá y lo parta un rayo, ojalá y se le caiga un árbol, ojalá y se ahogue con la tortilla o se ahogue con un pedazo de carne, qué sé yo, pero siempre estamos pensando algo malo para los demás. Eso no debe de ser de parte de un hijo de Dios. Ahora bien, no guardando rencor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que entonces al también Dios nos llama a nosotros a ser misericordiosos, y eso lo quiero ver en Efesios rápidamente para ir avanzando, porque esto no va a llevarnos más tiempo, que ojalá y no nos lleve más de lo que tengo yo ya planeado. Dice en Efesios capítulo 4 versículos 32, 4, 32, 31 y 32. 31 y 32, perdón. Dice Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritonería.
maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Entonces, cuando empezamos a escudriñar la Escritura a través de la misericordia de Dios, que decíamos al principio, que la misericordia se encuentra casi más de 200 veces en toda la palabra, y misericordioso se encuentra como unas 20 veces en el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué la misericordia? Porque, hermanos, sin misericordia no podemos alcanzar. Dice que nadie tendrá misericordia de parte de Dios. Es lo que dice la bienaventuranza en el 5:7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque estos alcanzarán, tendrán, les dará Dios misericordia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que si vosotros no perdonáis los pecados de otros, tampoco vuestros pecados pueden ser perdonados. O sea, ¿cómo podemos venir a decirle a Dios, perdóname de los pecados que tengo contra ti, cuando tú no eres capaz de perdonarle cualquier ofensa a otro? ¿Cómo? Eso es misericordia. Que aunque no lo merece, pero tú lo estás haciendo. ¿Por qué? ¿Porque eres bueno? No. También recibiste misericordia y perdón de parte de Dios, aún sin merecerlo. Merecías el perdón. Dice la palabra de Dios que nosotros no merecíamos más que la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué éramos antes de Cristo? Pecadores. Después de Cristo, pecadores perdonados. ¿Seguimos siendo pecadores o no? ¿Sigues pecando tú? Si me dices que no, entonces estás haciendo a la palabra de Dios mentirosa. Dice Juan, aquel que diga que no tiene pecado ha hecho mentiroso a Dios. Entonces, ¿seguimos pecando? ¿Nos seguimos enojando? ¿Nos seguimos airando? Pero cuando tú traes esa ira y ese enojo y esas cosas a los pies de Cristo, inmediatamente tus pecados te son remitidos, te son pagados y te son perdonados. Pero no es por ser bueno o por pedir el perdón, no, es que el que está intercediendo por esos pecados y perdonándotelos es Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios que se quiten de nosotros esas cosas para poder nosotros sentir la misericordia para con otros. Hermanos, cuando todavía existe el enojo en nosotros, un enojo que es incontrolable, que es la gritonería, que es la ira, como dice Pablo en Efesios, eso no nos deja ver la misericordia y no nos deja ser misericordiosos con aquellos que nos ofenden, porque nosotros siguen habiendo todavía esos sentimientos arraigados dentro de nuestro corazón que nos dejan a nosotros todavía ser tal como somos, naturales sin Cristo. Y seguimos actuando en una forma natural sin Cristo. Porque el único que puede cambiar la vida y transformar los pensamientos, las emociones y los sentimientos es Cristo Jesús en nuestras vidas. Nadie más lo va a hacer. Nadie va a hacer. ¿Quién es el que estaba lleno de misericordia? El que caminó por 33 años, pero en su ministerio por 3 años y medio. El Maestro, el Mesías, el llamado Yeshua. Era Él el que nos enseñó la muestra de misericordia. Dice su palabra que cuando a Él lo vituperaban, Él no abría su boca, lo golpeaban, lo escupían, le jalaban los cabellos cuando iba a la cruz del Calvario cargando ese madero tan pesado para pagar los pecados, los tuyos y los míos. ¡Qué grande misericordia! ¿No crees tú que deberíamos nosotros lo mínimo que podríamos hacer nosotros es retribuir el perdón a todos aquellos que ofenden, aún aquella santidad de Dios? No solamente que no nos ofenden a nosotros, que ofenden la santidad de Dios a través de sus vidas, que todavía está llena de pecado y que se dicen ser hermanos, pero a nosotros no nos toca juzgar. Yo no morí por ninguno de ellos, yo no tengo por qué estar diciendo que si son o no son. A mí me toca orar por todos aquellos, como lo hemos hecho. Pero el que los va a perdonar es Dios. Nosotros solamente estamos como intercesores de aquellos que todavía no han venido a la gracia de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Misericordiosos. Pero no podremos ser misericordiosos si en nosotros siguen todavía habitando esas cosas. ¿Cuáles? Pues la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia.
Mientras existan esas cosas dentro de un cristiano, no va a poder aplicar la misericordia. Entonces, cuando eso es removido, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, dice Efesios que nosotros hemos sido sellados, dice Romanos también, así hemos sido sellados con el Espíritu Santo, por el cual nos hace caminar en obediencia a la palabra, porque la misma palabra en el mismo Romanos 8, si tú lo lees 7 y 8, te vas a dar cuenta que la palabra dice que hay dos leyes en nosotros. Dice, en mí existen dos leyes. Una, la ley del pecado. La otra, la que me lleva a hacer lo recto delante de Dios. Entonces dice, oh miserable de mí, hombre, que tengo yo estas dos cosas. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? ¿Quién? Nadie nos puede librar a nosotros. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Cuando nosotros andamos de novios, sí no es cierto si el hombre es borracho y se encuentra una muchacha que es decente y el hombre por tal de conquistar a la muchacha le dice, ay, te prometo que ya que nos casemos ya no voy a tomar. O si el hombre es medio así, medio que le encantan las cosas ajenas y la mujer le dice, oye, pues, oye Chepito, pues no te andes robando las cosas. ¿Y qué le va a decir el hombre? No, te prometo que ya nomás casándonos no me voy a llevar ni un alfiler de donde yo ande. Y resulta que se casa y el hombre es peor. O la mujer. Nadie puede cambiar a nadie. Nadie. Ni un ser humano puede cambiar a otro ser humano. Y si lo cambia es para mal, no para bien. En el sentido filosófico, intelectual y en el sentido moral, nunca más un ser humano no puede cambiar a otro ser humano. Es imposible. Podrá intentarlo, pero a la final se lo va a reprochar. ¿Y quién eres tú para decirme que cambie? Mírate tú primero y luego después a mí. Y hasta utilizan verbos de versículos de la Biblia. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pues, y es cierto. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y nosotros mismos hemos recibido el perdón de los pecados, buenas noches mi hermana Sirenia, cuando nosotros hemos recibido el perdón de Cristo Jesús, hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, entonces nosotros a través del Espíritu Santo en su sello precioso dice que somos perdonados y ahora las cosas que no podíamos hacer en la carne, la transformación, el cambio de tener una forma de vida más recta delante de Dios, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo a través del Espíritu Santo que se nos ha sido dado y ahora sí podemos hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios. La primera cosa que podemos aprender a hacer es aplicar misericordia a aquellos, aunque no lo merezcan, la aplicamos. ¿Por qué? Porque decimos, ¿quiénes somos nosotros para no? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Y entonces juzgamos con un justo juicio por parte de Dios, con misericordia. ¿Sabes lo que Dios nos enseña? No es que no juzguemos, el detalle es que cómo juzgas. ¿Juzgas justamente? ¿Juzgas tú con los principios bíblicos? ¿Juzgas como Jesús juzgaba? O a veces aplicamos como esa. Pues si Jesús les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras. Y no, porque Jesús nunca hizo eso en una forma ofensiva y despreciativa. Él lo hizo con aquellos que se decían que eran religiosos. Pero nunca lo hizo con aquellos que nunca conocieron a Jesús o que no conocían la ley en aquellos tiempos, con los gentiles. Pero entonces nosotros podemos ver Dios realmente, Él quiere para nosotros algo mejor. Y eso de aprender a ser misericordiosos, aprendemos que podemos tener más misericordia de parte de Dios porque lo podemos vivir y sentirlo. No solamente creerlo y hay como una fábula. Es real. Porque cuando alguien te perdona, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes bien? Que pudiste hacer las paces con aquella persona que te ofendió, o si tú ofendiste a alguien, le pides perdón y ahora puedes volver a tener esa relación que tenías antes de haber sido la ofensa. Es bonito, ¿no? Entonces es lo mismo que sentimos cuando Jesús nos perdonó y venimos delante del Padre ya con nuestra confianza de que Él nos va a escuchar las oraciones porque ya hay esa reconciliación. ¿O no dicen que después de la reconciliación hay un gran amor? Eso es así. Cuando viene la reconciliación de parte de Dios, ¿no es cierto que lo disfrutas?
¿No es cierto que que disfrutas de Dios, que no te sientes culpable, no sientes hay algún estorbo, que Dios te escuche en la oración, que Dios pueda responderte a lo que tú le estás diciendo? Hermanos, es real. Es lo mismo. Entonces la misericordia es importante para un hijo de Dios, es ser misericordioso, porque si nosotros hemos sido alcanzados por misericordia que no merecíamos, también alguien tiene que recibir de parte de nosotros la misericordia de Dios. Entonces miramos que en Efesios nos dice que nosotros tenemos que quitarnos, limpiar nuestro corazón de todas aquellas cosas que nos evitan misericordiosos. Porque quieras o no, esas cosas dañan el corazón y tienen que quitarse. Entonces, lo que nos ha dado Dios es altamente capaz de transformar el corazón, el Espíritu Santo. Yo tengo ya de uso personal ese versículo que está en la segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Es un versículo que casi siempre uso. ¿Por qué? Porque en él me doy cuenta de que cuando yo quiero hacer algo mal, ese es el que viene y me dice que no me ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para yo poder dominar todas esas cosas que me roban la comunión con Dios. Para que me venga y me diga, hey, ese por donde lo que tú vas a hablar no es lo correcto. Lo que tú estás sintiendo en tu corazón no es lo correcto. Lo que tú vas a hablar no es lo correcto. Lo que tú estás queriendo hacer no es lo correcto. Y el mismo Espíritu Santo te va guiando a que hagas las cosas correctamente. Dice porque la misma palabra dice porque el Espíritu Santo mismo es Dios. Entonces, ese mismo Espíritu Santo que es Dios morando en nosotros, en estos templos, porque dice la palabra misma que Dios habita en estos templos, no hecho en manos de hombre, sino que ha sido Él el que hizo Dios, que cada uno de nosotros somos ese templo, somos capaces, porque si mismo Dios mora en nuestros corazones, ¿cómo no podemos tener la capacidad de ser misericordiosos para con los demás? Entonces dice, sean misericordiosos. Ahora, pues, ¿de quién vamos a coger el ejemplo? Usted dirá, hermano, el ejemplo lo tenemos, hermanos, el ejemplo lo tenemos. Y ese ejemplo es Cristo Jesús. Ese ejemplo que hemos tenido para nosotros ser misericordiosos fue el mismo Jesús. El mismo que dio su vida por nosotros. El mismo que pues tendió sus manos y puso sus pies en la cruz para que tú y yo alcanzáramos misericordia y pudiésemos tener la capacidad de ser misericordiosos. Cuando Él dijo, cuando yo me vaya, no los dejaré solos, les dejaré un consolador, al espíritu de consolación, aquel que dice que, hey, ya no están solos, no estamos solos. Cuando hacemos algo, no estamos solos. Mire, vamos a Lucas, quiero que vaya a Lucas, y dice Lucas en el capítulo 6, Lucas capítulo 6, y del versículo 36 de Lucas, miren lo que dice la palabra de Dios. Estas palabras cuando están en rojo es el Jesús mismo hablando. Acuérdese de eso. Siempre en el Nuevo Testamento toda la escritura que está en rojo, si usted tiene una Biblia que tiene escritura en rojo, es las palabras de Jesús habladas. Aquí Lucas el médico, él escribió aquí y dice que escribió esto lo que Jesús dijo. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Nos está como insinuando, es un imperativo o es solamente hecho al aire, es una orden, es en tiempo real, en tiempo presente continuo. Está diciendo ser misericordiosos o sean misericordiosos, así como nuestro Padre Dios es misericordioso. Entonces, ¿cómo nosotros estamos siendo? ¿Tenemos compasión con aquellos que nos ofenden? ¿Tenemos compasión con aquellos que no son fáciles de perdonar? ¿Cómo? ¿Sabe? A veces es increíble. A veces es increíble porque nosotros tenemos la capacidad y el poder, no en nosotros mismos, el poder a través del Espíritu Santo de vivir una vida tranquila, sin muchas preocupaciones, pero a veces nosotros mismos por nuestra forma humana dejamos que el humano domine más y nos lleve al estrés, nos lleve a la desesperación, nos lleve a la falta de confianza de parte de Dios, porque nosotros mismos nos cargamos de esa inseguridad por nosotros mismos no perdonar, por no perdonar.
¿Sabe? Una persona que no puede perdonar fácilmente es una persona que siempre vive en una zozobra todo el tiempo. Es una persona que siempre vive con mucho estrés. Es una persona que vive siempre con inseguridad. ¿Por qué? Porque la falta de perdón está allí en su corazón y eso le hace vivir con mucha inseguridad, con desesperación. Le hace vivir con una forma de pensar que tiene que depender de ella misma arreglar, de él o de ella resolver los problemas en vez de dejárselo en las manos de Dios. Había una historia de John Wesley, uno de los reformadores de la iglesia, que decía él que a él lo que a él le impedía portarse mal, dice que él no, al principio no era cristiano, no creía, ¿verdad? Pero su madre era una mujer fiel a Dios. Y dice que cuando ella ya sabía que él se iba a salir, él se escondía para salirse. No creía que su mamá ella oraba en la sala y él pensaba que ella no se daba cuenta. Cuando ella estaba orando, él aprovechaba. Entonces dice que la mamá, con mucha sabiduría, cuando él estaba saliéndose a escondidas, pero ella sabía que él la estaba mirando a ella orando. Entonces él se escapaba y dice que cuando él se iba escapando, ella decía que escuchaba la oración de su madre y decía: Señor, yo sé que mi hijo va a salir y va a pecar, pero solamente una cosa te pido, Señor, que cuando él vaya a pecar, por favor no lo dejes que peque a gusto. Y la madre oraba por su hijo para que decía que cuando ella oraba, le decía al Señor: yo solamente te pido que cuando él peque, no lo dejes pecar a gusto. Y John Wesley platica en su historia que cuando él iba con los amigos, se escapaba en la noche y se quería fumar un cigarro, se acordaba de la oración de su madre y ya decía, se enojaba y decía: ya ahora ya mi mamá me arruinó la noche, porque ya no pecaba a gusto y no podía pecar. Entonces a veces era sabia la mamá, no se amargaba, no decía: este hijo ya me tiene cansada, no entiende, no obedece, no cambia, no cambia. Nosotros sabemos que la única arma que tenemos poderosa y eficaz es confiar en Dios y orar a Dios para que Él haga. Yo estoy mirando muchos resultados de la oración que hemos estado haciendo mi esposa y yo, y lo estamos disfrutando porque Dios está trabajando en corazones que nosotros pensábamos que no iba a ser posible, pero para Dios no hay imposibles. Dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios no es nada. Y Dios está obrando en las oraciones, y Dios está mirando, y seguiremos viendo los cambios que Dios estará trayendo. Entonces, dice que el ejemplo que tenemos para que nosotros seamos misericordiosos, dice: sed pues misericordiosos, porque también vuestro Padre es misericordioso. Nosotros somos parte de esa misericordia. Así es de que nosotros sabemos que al haber haber alcanzado misericordia de parte de Dios y el haber sido perdonados, eso nos da la capacidad de nosotros perdonar a otros. ¿Cuántos nos ofenden? ¿Cuántas veces, mire, perdón, a veces yo digo: ¿qué tan malo puede ser alguien que tú no le puedas perdonar? ¿Qué tan mal algo puede hacer alguien para tú no perdonarle? Yo creo que en la experiencia de muchos, yo he trabajado con personas en lo que me dedico y me han dejado de pagar ciertas sumas grandes que a la final yo solamente lo dejo en las manos de Dios. Y sabe, me da paz. No me da el dinero que perdí con esa gente, porque pues fueron eventos que a lo mejor, igual yo creo que Dios dice que las cosas los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces tal vez Dios me dio una lección en esas pérdidas, pero no me frustro, porque se lo dejé a Dios y Dios me dio paz, me dio tranquilidad, que es lo más importante. Entonces, perdonar a esas personas, dije: no me pagaron, tal vez lo necesitaban, aunque yo lo necesitaba más, por eso estaba trabajando. Pero bueno, Dios sabrá cómo cobrarles. Y yo no digo como otros que tampoco debemos ser así. Yo lo perdono, pero Dios que lo juzgue, ¿no? Porque entonces no lo estás perdonando. Tú lo que quieres es que Dios le dé duro, ¿verdad? Porque dice que Dios, cuando da nalgada, Dios da duro. Entonces,
No, no, es perdonamos de todo corazón y que Dios lo perdone también. Porque, ¿sabe? Cuando nosotros perdonamos, Dios siempre tiene cuidado de nosotros y sobre todo nos trae paz, nos trae paz. Perdonar es traer paz, ¿sabe? Yo lo he experimentado con mis hijos y a veces cuando uno se molesta, a veces como pareja que se enoja uno en un rato y no se siente a gusto uno. Yo no sé si alguien se sentirá a gusto cuando tiene a su pareja ahí al lado y que no se puede hablar en un momento. Es duro. Pero ¿qué pasa cuando se reconcilia uno? ¿No es cierto que se siente bonito? ¿Qué quieres, mi amor? Te traigo agua. ¿Qué quieres, mi amor? Y uno le está moviendo ahí, ¿verdad? Porque ya la reconciliación. Es bonito cuando nos reconciliamos con Dios después de nosotros estar mal. Y más que bonito cuando nos reconciliamos con aquellos que nos ofendieron. Con aquellos que teníamos una relación bonita y por una cosa absurda nos distanciamos, nos enojamos y no pudimos perdonar y nos alejamos y nos olvidamos que esas personas pasaron un hermoso momento con nosotros. Y nos olvidamos de todos los buenos momentos y traemos a memoria siempre esos malos momentos de esas personas que nos hirieron y en vez de disfrutarlas, recordar que por esos buenos momentos somos capaces de poder hacer algo más y en la reconciliación tratar de evitar las cosas, nos seguimos hiriendo. ¿Sabe? Aquí el que pierde más es uno mismo por la falta de perdón, la falta de misericordia. El que pierde más es el que no perdona. El que pierde más es el que no. ¿Por qué? Porque dice Dios que el que no perdona, el que no es misericordioso, no alcanzará misericordia. O sea, no perdones, no te preocupes. Pero yo tampoco te voy a perdonar tus pecados. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Yo no lo dije, lo dijo Jesús. Digo, porque aquel que quiera que se le sean perdonados sus pecados, perdónele a aquel también que le ofenda. Misericordia. Que aunque no lo merece, eso se llama misericordia, hermanos. Misericordia no es que tú me haces bien y yo te hago bien. Dice, ¿qué hacéis de más? O sea, si te perdona a alguien, tú lo perdonas. Si alguien te sonríe, tú le sonríes. Si alguien te da, tú le das. ¿Y qué hacéis de más? No hacen nada de más. Más bien no dice la palabra, aquel que te insulta, bendícelo. Aquel que te hace mal, no dice perdónalo, no dice ama a tu enemigo. Lo está diciendo Jesús. Ama a tus enemigos. Es difícil, claro. Pero es una orden de parte de Dios. No lo está diciendo alguien, lo está diciendo Dios mismo. Perdona a tu enemigo. Entonces, a veces nosotros mismos nos encerramos en nuestro propio pensamiento, razonamiento y queremos actuar a nuestra manera, pero no es a la manera de Dios. Y a veces los resultados de nuestras vidas nosotros mismos lo vemos. Bienaventurado aquel que escucha y aplica las palabras que escucha de parte de Dios. Bienaventurado, porque su vida será de larga duración en esta tierra. ¿Quieres tener días buenos? Dice Pedro, en la segunda carta de Pedro, el que quiera ver buenos días, refrene su lengua. Entonces, quiero por último compartir un último versículo ya para finalizar. Perdón. Dice la palabra de Dios en la Hebreos capítulo 2, versículo 17. La palabra de Dios dice así: por lo cual deberías de ser en todo semejantes a sus hermanos, para ver misericordioso y fiel, sumo sacerdote en los que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Dice que él tuvo que hacerse semejante, él debería ser semejante en todo. Y nosotros leemos los versículos anteriores y los versículos nos van a estar hablando de que Jesús, nuestro sumo sacerdote, aquel que tuvo que hacerse igual a nosotros para mostrarnos que no solamente por ser Dios, pues qué fácil es perdonar. Pues sí, claro, si Él es Dios, ¿cómo no va a perdonar Dios si Él es Dios? ¿Cómo no Dios? Si Dios es poderoso, ¿cómo no puede hacer esto? Un milagro. No, pues sí, con Dios, siendo Dios, ¿cómo no va a hacer aquello si la fe proviene de Él? No. La palabra de Dios dice que Él vino a hacerse semejante a sus hermanos, hablando de Jesús. Vino y se hizo en cuerpo de hombre para mostrarnos cómo se debe de ser en la tierra humanamente. Humanamente. No espiritualmente. Pues ¿y cómo vamos a actuar espiritualmente si no lo podemos reflejar en la carne? Tiene que mostrarse el Espíritu Santo a través de nuestras acciones. Tiene que mostrarse. ¿Cómo se va a ver?
si tú pasas por un dealer de carros y hay un ventanal y adentro están unos carros último modelo, tremendos, ¿cómo los vas a ver si tuvieran puras paredes de concreto? Pues tienen que ponerlo detrás de aparadores, un vestido, una joya, un reloj. Está detrás de un mostrador de vidrio transparente para que se pueda ver. Entonces imagínate tú, ¿cómo no se puede dejar ver el Espíritu Santo, que es el que tiene que mover nuestro cuerpo para poderse dejar ver Él mismo, para Dios mismo mostrarse al mundo? ¿Cómo? ¿Cómo se va a mostrar Dios en el mundo a través de nosotros si no se deja ver? Tiene que dejarse ver. Entonces la manera de que la gente pueda ver a Dios es a través de nosotros, mostrando el perdón y la misericordia que Dios mostró a través de Cristo Jesús hacia nosotros. Entonces dice que tenemos un sumo sacerdote que se hizo semejante a nosotros para mostrarnos la misericordia y poder nosotros mismos enseñarle la misericordia al mundo. Entonces no hay otra manera. Así es de que si cada uno de nosotros queremos ser y disfrutar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, tenemos que mostrarlo. Si decimos que Dios es bueno, tenemos que mostrarlo. Si decimos que Dios es grande en misericordia, tenemos que mostrar la misericordia a nosotros mismos para que nosotros, hermana Estefanía, ¿cómo está? Dios me la bendiga. Entonces nosotros mismos, ¿cómo nosotros mismos no podemos mostrar la imagen de Dios en nuestra vida? Entonces Dios está encerrado en un muro donde no se puede ver. No, Dios camina con nosotros. Dice que si Dios no está con nosotros, ¿quién va a estar con nosotros? Entonces, si Dios es con nosotros, ¿qué va a estar contra nosotros? Nada. Nada. ¿Quién acusará a los escogidos? Nadie. ¿Quién nos justificó? Jesús. A través de Cristo Jesús fuimos justificados, fuimos perdonados, fuimos levantados. Entonces, si nosotros estamos mirando y recibiendo todo eso de Dios, Dios mismo se tiene que ver a través de nuestras vidas. No podemos decir que Dios está encerrado. Dios se deja ver a través de nuestras vidas, nosotros mismos reflejando a Dios y manifestando a Dios para que nosotros mismos estemos dejando ver su gracia y su misericordia. Hermanos, es bien importante que nosotros entendamos que ser cristiano no es un título. De una vez de entrada se lo digo. Ser cristiano no es llevar un título. Ser cristiano no es solamente una moda. Ser cristiano no es solamente estar yendo a una iglesia. Ser cristiano no es leer la Biblia. Ser cristiano no es orar las 24 horas del día. Ser cristiano es vivir la vida de Cristo, de Cristo Jesús, todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga por su iglesia. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tienes que dejar a ver a Cristo en tu vida. No qué es lo que la gente mira, porque la gente se puede ir impresionado con lo que está mirando de cada uno. No es lo que la gente mira. ¿Qué es lo que está mirando Dios de cada uno de nosotros? Dios se deja ver a través de nosotros. O sea, Dios mira en nosotros como en un espejo el reflejo de Él en nuestra vida cuando caminamos. Porque eso es lo que tiene que hacer. Dice Pablo, imiten a Cristo imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo, le dice a Timoteo. Entonces, si nosotros mismos estamos caminando, pero caminamos como el mundo, entonces no somos todavía, nos falta moldearnos más todavía y tenemos que dejar ver a Cristo cada vez más. El llamarse cristiano no es una moda. Es un estilo de vida que debe de llevarnos a nosotros. Mire, yo puedo decir, ¿quién puede decir quién es quién? El que puede decir quién es quién es Dios. Pero esto también lo pueden decir los que nos rodean. O sea, si le puede preguntar a alguien en privado, ¿cómo es cada persona? ¿Cómo es cada uno? ¿Es perdonador? ¿Es misericordioso? ¿Es amable? ¿Es afable? Afable es una persona
que tú disfrutas su compañía. Afable es una persona que aquí, como se le conoce, es carismático. Es una persona afable, es una persona de un espíritu tranquilo. Es una persona que quisieras estar con ella conviviendo casi todo el tiempo. Que tú quieres estar platicando con esa persona porque te hace pasar los momentos tan rápido que tú dices, quisiera estar platicando con esa persona todo el tiempo. Esa es una persona afable. ¿Eres de esas personas? ¿O eres de esas personas como el vinagre? ¿Cómo somos? ¿Somos de esas personas que realmente disfrutan de la nuestros? ¿Aquellos que te conocen disfrutan de tu compañía? Eso es lo que significa misericordioso, tener misericordia para con los demás y encuentras gracia de parte de Dios. Dice misericordioso, bienaventurados los misericordiosos, porque estos alcanzarán misericordia. ¿Qué es misericordia? Es el perdón, dice que es aquella gracia que proviene de Dios. Entonces, hermanos, con esto finalizo y les quiero decir que cada día nosotros no nos debemos de sentir más y todavía tenemos que cambiar cosas en nuestra vida, porque para eso estamos aquí, para aprender, para despojarnos del viejo hombre y revestirnos de aquel nuevo hombre, de aquella nueva criatura que es en Cristo Jesús. Dice la palabra, revestidos del nuevo hombre, para que se vea a Cristo en nuestras vidas y cambiemos y transformemos las cosas viejas que deben de quitarse de nosotros. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que ser nuevas criaturas, dice Pablo en la primera carta de los Corintios. El que está nuevo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no es qué decimos, es cómo vivimos. No es cómo hablamos, es cómo nos comportamos. No es qué pensamos, es qué es lo que demostramos. Es lo que yo daba el ejemplo, que nuestras palabras sean lo mismo que nuestras acciones. A veces hay cosas que tenemos que cambiar y a veces nos arrepentimos delante de Dios, ¿sí no es cierto? Porque eso es bueno, arrepentirse delante de Dios y reconocer que, como dijo el hijo pródigo, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero ¿qué le dijo el padre? Dice que el padre no lo dijo nada más que lo abrazó, lo besó, lo mandó a que lo lavaran porque olía a cerdo, lo mandó que le pusieran nuevas vestiduras, de repente le echaron una bonita loción, un buen perfume, le pusieron un anillo y le mataron el becerro más grande, más gordo. ¿Por qué? Porque dice que aquel hijo que estaba muerto ya había regresado. El que consideraba que estaba muerto, pero no estaba muerto, andaba de parranda, porque acuérdense que fue y se gastó toda la herencia allá con los amigos y con las mujeres, y después regresó y andaba comiendo con los cerdos. Dijo, no andaba muerto, andaba de parranda. Entonces, hermanos, quiera Dios que aprendamos. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla. Seamos oidores, pero también hacedores. Seamos más hacedores que oidores, ¿sabe? No se trata de oír mucho, se trata de actuar más. Así es de que esperen Dios que cada uno de nosotros, hermanos, pongamos en práctica esta bienaventuranza. Seamos más misericordiosos, tengamos más compasión de aquellos que merecen compasión y seamos menos juiciosos, ¿sabe? Seamos menos juiciosos. El juicio no nos lleva más que a tener menos gracia para los demás ni misericordia. Pero cuando tenemos misericordia, no importa que haya tenido la culpa, nos enseña a perdonar. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos estar firmes y aprender de Cristo. Acuérdese de la bienaventuranza. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y aprendamos, porque para eso estamos aquí. Y está aquí es porque la voluntad de Dios es que usted aprenda para hacer cambios en nuestra vida, cambios para mejorar, cambios para salir adelante, cambios para cada día disfrutar más de la vida plena de Cristo en nuestras vidas. Yo estoy en una etapa donde estoy disfrutando más, pero quiero disfrutar más todavía. Y eso mismo quiero compartir con ustedes, por eso me esfuerzo un poquito más en querer aprender más para poderles enseñar y explicarles que
La palabra de Dios es un inmenso océano de profundidades, de verdades tan profundas, de tesoros encerrados, escondidos, pero que dice que solamente los sabios lo encuentran, esos tesoros escondidos de la palabra. Quiera Dios que me los bendiga mucho. Quiera Dios, no, Dios no quiera, no, Dios quiere bendecirte. Dios nos está bendiciendo y Dios nos quiere bendecir más. Dice que con Cristo vamos de victoria en victoria. Y quiera Dios que tú vayas de victoria en victoria, venciendo obstáculos. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos siga guiando y iluminando. Y yo no sé cuánto me tardé en este estudio, pero espero que haya sido poco, hermanos. No tengo todavía reloj, pero espero que haya sido poco y espero que no los haya aburrido. No quiero que mis estudios sean tan largos, pero quiero que queden claros. Yo les he dicho, si quieren saber algo, tienen alguna pregunta, pueden preguntar, hermanos, confiadamente aquí. Ustedes pueden preguntar lo que quieran. Para eso estamos y para nosotros mismos también conocer más. Yo no lo sé todo tampoco, no soy un erudito, pero sí quiero que quede claro todo. Y si usted tiene una pregunta, pregunte, sin miedo. Y al cabo aquí no cobramos por pregunta. Solamente es que pierda el miedo y usted solamente déjese guiar por el Espíritu Santo, déjese guiar por el Señor, déjese guiar porque Él quiere algo para usted y su familia. Dios no quiere ver hogares tristes. Imagínense, a veces decimos qué irónico es. A veces la gente del mundo, con todo y sus problemas, a veces pareciera que son más felices que los cristianos. Y los cristianos pareciera que somos los más infelices habiendo conocido a Cristo, el que nos vino a liberar y dar libertad. Dice, a dar libertad a los cautivos. Y a veces vivimos más tristes que los mismos del mundo. Los del mundo se ponen alegres con una cerveza y se les olvidó el problema. Y nosotros pues ni tomamos porque pues sabemos que no podemos dañar el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y nos estamos ahogando, ni con agua se nos pasa la preocupación. Entonces no, Dios quiere bendecir nuestros hogares. Dios quiere que tengas un gozo prolongado, que cuando te vas a dormir vas en paz y te vas contento, que cuando te levantas en paz y te levantas contento. Así es de que, hermanos, firmes y adelantes, como decía un himno, huestes de la fe. Somos una hueste grande, somos un número incontable de personas de fe. Tú eres un hermano, una hermana de fe, sigamos adelante. Así es de que vamos a orar a Dios y que sea Él el que nos dé la paz, la tranquilidad y que nos enseñe a ser misericordiosos, que es lo que estudiamos el día de hoy, la misericordia. Amén. Acuérdense que Dios dijo, misericordia quiero, no sacrificio. Así es de que seamos más misericordiosos y menos martos, como estudiamos el domingo, Marta, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a orar. Amén. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Dios, por este momento, por habernos permitido, Dios, estar, Señor, poniendo nuestro tiempo, nuestro corazón para poder aprender de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias, Dios, porque tú nunca nos dejas, tú nunca nos desamparas, tú siempre nos cubres con la diestra de tu justicia, Señor. Tú nos das, Señor, a tiempo y nos das afuera de tiempo de tu bendición, Señor, porque tú moras en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a confiar cada vez más en ti y que los dones, Señor, que tú nos has de dar para cumplir la promesa tuya, Señor, de llevar el Evangelio a toda criatura. Te pongo a mis hermanos, Dios, que les pongas en su corazón, Señor, todas esas bienaventuranzas que tú enseñaste, Jesús, en ese sermón. Que seas tú, Dios, guiando sus vidas a través de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Dios, mostrándoles la luz, para que sean luz. Que seamos sal donde no hay sal. Que seamos, Señor, la verdad donde todo es mentira, Padre. Que seamos, Padre bendito, el reflejo vivo de ti, Señor, de aquella verdad que tú trajiste a esta vida, Señor, a este mundo. Que podamos, Señor, enseñarles la verdad a nuestra familia, a través de nuestras vidas, Dios, no de palabras, porque podemos hablar mucho de ti, Señor, pero con nuestros hechos, con nuestras acciones, negamos la eficacia de tu palabra en nuestras vidas, Dios.
que seamos más pacientes, que seamos más misericordiosos, que seamos más amorosos, porque tu palabra misma dice que podamos tener, Señor, mucha profecía, pero si no hay amor, no hay nada. Que podamos tener, Señor, el don de lenguas, pero si no hay amor, no tenemos nada. Que podamos ser, Señor, tener una fe tan grande que podamos decirle a una montaña, muévete, y esa montaña moverse e irse a la mitad del mar, pero si no hay amor, no hay nada, Señor. Qué bueno, Señor, que no es por obras, para que nadie se gloríe, más bien es por gracia. Te bendecimos, Padre, y te damos la honra y la gloria. Si hay alguna necesidad en tu pueblo, Dios, sé tú el suplidor. Si hay algún enfermo, Dios, sé tú el médico de médicos, Padre, porque tu palabra dice que tus palabras son el ungüento a nuestros huesos, Dios. Es la fortaleza a nuestras vidas, a nuestras cargas, Señor, tú eres nuestro ayudador. Si hay alguno necesitado de trabajo, suple tú conforme a tus riquezas en gloria, Dios. Si hay alguno, Señor Padre, que tiene alguna preocupación, problema o dificultad, sé tú, Señor, el mediador entre ese problema y el hermano, Señor, para que vean en ti, Señor, el poder que tienes para hacer las cosas imposibles posibles, Dios. Porque tú obras para tu pueblo, Señor. Tú trabajas para los que confían. Tú, Señor, nos llevas, Señor Padre, siempre de victoria en victoria. Te damos gracias, Dios, y te suplicamos, Señor bendito, de tu gracia y de tu don, Padre, para los días que faltan para finalizar esta semana, Dios. Pero tú eres fiel. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por siempre en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, Dios me los bendiga. Nos estaremos mirando el domingo, primeramente Dios. Voy a ver cómo acomodamos a María. Marta, ya vimos que era la afanada. Era aquella que hace mucho y no aplica nada. Pero ahora vamos a ver a la que estudiaba mucho y hizo mucho. Vamos a ver a María. Así es de que, hermanas, todos los hermanos que se conectaron, los que están en línea todavía y los que tienen también por hacer más todavía en esta noche, Dios me los bendiga, cuídense mucho y que pues que tengan una bendecida noche, un bendecido día para los que les falta todavía día por allá por Canadá. Bendiciones a todos por allá, en México, aquí en New Jersey. Pues sea Dios bendiciéndolos. Dios me los bendiga a todos. Así de que cuídense. Hermana Estefanía, hermana Verónica, Vania, hermano Daniel, Patti, Adriel, todos los demás que estuvieron por ahí. Si se me escapa alguno, pues los estaré saludando, dejándoles un mensaje ahí de saludo. Seraí Avilés también. Ahí por ahí también vamos a estarles saludando. Dios me los bendiga, hermanos, cuídense mucho y hagan el bien sin mirar a quién, porque eso es lo que Dios nos ha mandado, hacer el bien sin mirar a quién. Amén. Dios me los bendiga, cuídense.